Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas, conversando sobre temas de actualidad, sobre temas institucionales de la Argentina, siempre desde la óptica de la libertad. Y hoy tenemos la suerte de conversar con Daniel Pereira, un experto en distintas temáticas. Vamos a charlar con él, un gran liberal histórico de hace décadas también. También le vamos a pedir que nos cuente un poquito sobre su actividad. Deberíamos dedicar 24 horas a esta entrevista para conocer su historia, pero vamos a tratar de enfocarnos en un nuevo libro que él ha publicado sobre el tema educativo, que se llama Educación, una propuesta para Mendoza, que lo ha escrito con un conjunto de intelectuales. Y en primer lugar vamos a saludar a Daniel. ¿Cómo está, Daniel? Gracias por esta posibilidad de charlar con vos. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias a vos por esta oportunidad de poder hablar, y también a la Fundación Atlas. Y en realidad soy experto por edad, ¿no? Tengo mucha edad, por eso soy un experto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y voy a leer brevemente un currículum muy acotado tuyo. Daniel es contador público, es profesor universitario de la UNC UDA, es fundador de la Fundación Alberdi, es fundador de Junior Achievement Mendoza, ha sido gerente general del Consejo Empresario Mendocino y ha sido rector de la Universidad del Congreso, entre otras actividades, ¿no? Y hoy vamos a charlar sobre este libro que se ha publicado recientemente, como decíamos recién, que es Educación, una propuesta para Mendoza, que ha sido escrito por diversos autores, y voy a mencionar algunos de ellos, creo que a todos: Ernesto Emilio Calice, Rodolfo Cabañaro, Francisco Hugo Lariquia, Beatriz Ana Ortega y Daniel Pereira. Así que, ¿cómo andás, Daniel, nuevamente? Y te pregunto, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bueno, te cuento la génesis del libro, que me parece muy importante, porque esto se escribió hace 30 años, lo hemos actualizado en todo, pero además de la propuesta, termina con un proyecto de ley que el día 4 de septiembre lo hemos presentado en la legislatura de Mendoza, porque hay un procedimiento allí en el Senado donde hay iniciativas particulares. Este libro, esta idea, surgió de un viaje con Francisco Hugo Lariquia a Boston, donde nos encontramos en 1994 con la secretaria de Educación, que se llamaba Piedad Robertson, que ella, en el sistema estatal, instrumentaba un bono educativo sin el bono, digamos. Estaba centrado el financiamiento por alumno. Y nos contaba y desarrollamos, y dijimos, esto tenemos que hacerlo en Mendoza. Se hizo, y ahora lo estamos presentando porque me parece a mí muy importante señalar esto, que recién lo comentábamos en privado, pareciera que se alinearan los planetas, ¿no? En el día de ayer, el secretario de Educación de la Nación dijo algo así como: la educación no es algo exclusivo del gobierno y de los funcionarios. Y esto es muy importante. Y en el caso de Mendoza también tenemos un ministro de Educación sumamente abierto a que haya posibilidades de cambio. El libro tiene un prólogo de Alberto Venegas Lynch, que siempre nos acompaña, y nosotros estamos realmente orgullosos de que él ponga su pluma en el prólogo. Y también, Martín, esto te va a gustar, está dedicado a Juan Bautista Alberdi, porque él desarrolló el anteproyecto de constitución provincial para Mendoza, en la segunda constitución que hizo Alberdi. Bueno, nosotros, arrancamos, simplemente pretendemos hacer un aporte a la educación. Tenemos la noble intención de mejorar el sistema educativo, que la Constitución llama el sistema de educación común. La evidencia, nosotros ahí seguimos a Cicerón, que decía: la evidencia es la más fantástica demostración. Y es verdad, nos ha ido mal en el sistema educativo, tanto a nivel mendocino como a nivel argentino. Las pruebas PISA son un ejemplo extraordinario de lo mal, de la decadencia que hemos tenido por un sistema, lo voy a resumir, tiene una planificación central de la educación. Nosotros lo que queremos es abrir este sistema y proponemos varias cosas. Uno, la descentralización. Dos, el voucher educativo, el bono educativo, es decir, cambiar el concepto de financiamiento, no ya financiar a la oferta educativa, sino al alumno, que esté centrado en el alumno el financiamiento. Y esto también lo vamos a llevar en la propuesta a una cuestión pedagógica. Siempre el sistema, en todos los lugares, pero básicamente en Mendoza, si uno toma las últimas 3 administraciones, el sistema es piramidal, absolutamente piramidal. Lo que pretendemos es tener un sistema educativo
circular, donde en el centro esté el alumno y toda la periferia, Estado, padres, docentes, directivos, enfocado en el alumno. Eso es básicamente la idea nuestra. Y como te decía, lo de las pruebas PISA, para darte una idea de la magnitud de la decadencia, en matemáticas, y esto se repite en ciencia y también en lengua, estamos por debajo de Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Perú, Guatemala, Brasil, ¿no? Esto es realmente grave. Queremos tener una oportunidad. Y te pregunto que... Sí, clarísimo, clarísimo. Mendoza es una provincia que ilumina a la Argentina, ¿no? En un contexto de decadencia general de estas últimas décadas, todavía sigue habiendo en Mendoza una solidez socioeconómica que tiene impacto claramente, ¿no? En la educación, en la crianza de los chicos, la alimentación, en los valores también de los docentes, que siguen alimentando este espíritu de crecer, de prosperidad, tan característico de Mendoza. Bueno, yo creo que sí, te diría que estamos por sobre la media quizás del país, pero esto no significa que no haya sido muy decadente, porque acá viene una cosa muy importante, y quiero resaltar un trabajo enorme, de mucho tiempo, de un pensador que se llamaba Luis Zanotti, que allá por la década del 70 escribía sobre estas cosas y sobre el sistema educativo. Y ahí vuelvo a la pregunta que vos me hacías. Creo que sí, Mendoza está sobre la media, pero igual es decadente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el sistema, no de personas. Hay personas buenas, capaces y con grandes intenciones. Pero como decía Zanotti, en el tema de la educación, aquella escuela que soñó Sarmiento e instrumentó, hoy no sirve como antes. ¿Y por qué? Un ejemplo para darlo, ¿no? Es como la carabela de Colón, sirvió para descubrir América, pero por más tecnología que vos les pongas, no va a servir para ir a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera. Ese es el concepto. Hay que cambiar el sistema, hay que abrirlo. Y como también decía el secretario de Educación de la Nación, hay que abrir a la participación de las personas, de los directivos, de los padres, de los propios alumnos. Y te pregunto porque a veces los liberales generamos excelentes propuestas, ideas, reflexiones, pero nos quedamos ahí, ¿no? Y veo que ustedes han dado un paso muy importante de pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Y se han vinculado con los hacedores de política, han desarrollado el anteproyecto. ¿Podrías comentarnos sobre esta experiencia, por favor? Bueno, sí, lo presentamos, digo, ahí las 5 personas que hicimos esto trabajamos en hacer artículo por artículo, modificar cuestiones, y esto es muy importante forma parte dentro de la propuesta, ¿no? Vos sabés que el tema del bono educativo es algo que Milton Friedman, un premio Nobel de Economía, hace mucho tiempo ideó, con lo que te dije para financiar la demanda. A eso le agregamos muchas cosas en el proyecto de ley. Uno, la descentralización. Pretendemos que los directivos sean quienes manejan la escuela, absolutamente, en todo lo decisivo, y que puedan tener o asistirse en el tema administrativo con estudios contables, con gente que ellos contraten, y su actividad principal sea lo pedagógico. Pueden hacer absolutamente todo. Y los supervisores que están en el proyecto de ley asisten a esto para colaborar con el sistema, donde, quiero ponértelo en estas palabras, ¿no? Ninguna propuesta, ninguna iniciativa, ninguna novedad va a ser dejada de lado. Todas van a ser consideradas. Esa es la idea de que explote el sistema. Déjamelo poner en términos filosóficos. Me gustaría hacer una epopeya, una épica de la educación en la Argentina. Maravilloso, maravilloso. Y yo estaba leyendo en el libro también la importancia que ustedes destacan a la descentralización y que cada escuela, cada profesor, cada maestro pueda desarrollar su propio camino educativo y no que sea una educación estandarizada, una máquina de hacer chorizo, como decimos habitualmente en Argentina, ¿no? De Wall, ¿no? Uno se ve, y también ahí uno explica por qué muchas veces los chicos se enojan, se rebelan, se fastidian, pierden la esperanza porque le da todo lo mismo, básicamente. No es una economía de escala aplicada para todos, y a veces esto contribuye a la pérdida de la esperanza de los mismos alumnos en encontrar algo productivo en su camino educativo, ¿no? Absolutamente. Bueno, eso que acabas de decir sería básicamente el diagnóstico que nosotros tenemos, tal cual tus palabras. Hay una gran decepción en alumnos y también en docentes que hacen grandísimos esfuerzos, ganan poco,
y cada vez es peor. Por eso apostamos mucho a dos cosas. Te dije lo de la descentralización, pero también que se aumenten las inversiones en el sector privado dentro de la educación, del sistema educativo. Esto involucra muchas cosas, desde facilidades para que se puedan abrir colegios, escuelas, y también una ley de mecenazgo que tiene que haber para que haya una explosión en inversiones. Y ahí en lo pedagógico, déjame algo también muy importante, para que yo creo que tenemos una brecha muy grande con el mundo. El mundo hoy está trabajando con las neurociencias, con neuroaprendizajes, instrumentando la psicología con la neurociencia, de nuevas formas de aumentar el coeficiente intelectual, y nosotros solo estamos focalizados en el tema de hablar mejor, de alfabetizar. Estamos un poco atrás. Debemos hacer explotar esto rápidamente. Y ahí ponemos en el libro, yo lo digo para que vea que esto es muy viejo respecto de lo que es el cerebro. Y acá un autor argentino también muy importante, Agustín Echevarne, habla mucho sobre este tópico, y nosotros tomamos eso del tema de la neurociencia y pusimos algo que esto es bastante viejo, de Plutarco, imagínate, del siglo V. ¿Qué decía él? El cerebro no es un vaso que hay que llenar, sino una lámpara por encender. Y esto que te decía de Agustín Echevarne, él cuenta que los 5 primeros años del tema del cerebro de los chicos son fundamentales para explotar luego en el sistema educativo. Así que ahí hay otro concepto que hay que incorporar a la educación: la familia. Tienen que ser responsables de la educación de los chicos. Eso también es una idea. Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, y si nos autorizás, vos y los autores, vamos a compartir el libro tanto en el sitio de la Fundación Atlas como en el video de YouTube. Vamos a poner el link para que lo descarguen, porque creo que hay que darle la máxima difusión posible, no solo en Mendoza es aplicable, sino en todo el país y en todo el resto del mundo, ¿no? Sí, claro que te autorizamos. Como ves, y lo resaltamos, nada hay de original en lo que hemos escrito, sino que es devolverle la centralidad a los docentes, a los padres, a los alumnos. Y tiene una particularidad que siempre decimos, ¿no? Y nos jactamos de eso. Este es un libro de aporte y no tiene conclusión, como la educación. No termina nunca, no hay un final. Muchísimas gracias, Daniel. Hemos hablado con Daniel Pereira, uno de los autores de Educación, una propuesta para Mendoza, una obra que ilumina, que inspira, que muestra caminos para que las nuevas generaciones puedan brillar en su máximo potencial. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos. Gracias a vos, Martín. Hasta luego.